día vamos a retomar, había hecho una pausa de 2 semanas, retomamos la serie Antropología Bíblica. Por ahí, a los que se están integrando a la congregación, normalmente, y quiero que lo sepan, cuando tomamos una serie, en especial los días miércoles, que tenemos más tiempo de tomar temas, solemos hacer primero el basamento doctrinal, ¿sí? Nunca pasamos de frente a la parte práctica sin antes entender la parte doctrinal. ¿Por qué? Porque es la forma correcta como los cristianos toman los principios de la Biblia y luego la aplican, ¿sí? Podríamos hablar ya de inmediato de cómo se combate tal ideología, qué podemos responder, pero solo va a quedar una respuesta de momento, pero no va a ser un principio en tu vida. Entonces, cuando yo veo la doctrina, el principio que la sostiene, ya la parte práctica, pues es más sencillo de comprender y de aplicarlo realmente, de forma sincera. Vamos a ver hoy día, hermanos, el puente entre la antropología, el tema que estamos tratando estos meses, y la soteriología, es decir, la salvación. Hay un puente, hermanos, y ese puente, déjeme decirle, va a ser algo que usted va a tener que ser movido, como espero el día de hoy, a buscarla, a comprenderla, porque no solamente es un puente entre estas dos doctrinas, es el puente en casi todas las doctrinas. Sin ella, estamos, digamos, un poco extraviados de cómo unificar todas las doctrinas. ¿Cuál es el puente? Eso lo vamos a revelar a lo largo de la enseñanza. Por favor, busquemos Génesis 2, ese va a ser el texto hoy, que va a soportar, o al menos voy a partir de ahí. Génesis 2, versículos 7 al 9, y luego 15 hasta el 17. Bien, vamos a ver juntos, hermanos, Génesis 2, del 7 en adelante. Nota que hay un espacio ahí, o sea, no he tomado de frente del 7 hasta el 15, hay un espacio, ya vas a ver por qué. Leemos Génesis 2, 7 al 9. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ya hemos visto este pasaje, lo hemos analizado ya, versículo 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Saltamos al 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Primera cosa, amado hermano, que debemos dejar en claro ante este relato de la caída, es que este relato, hermano, de la caída del hombre, no es una alegoría, no es un mito, sino que es una historia verdadera. Si aún tú estás luchando, como he notado que aún muchos creyentes luchan con esto, ¿será una alegoría, pastor? ¿O es una historia real? Este relato, mis hermanos, de la caída del hombre, no solamente es real porque así uno lo comprende, es real, mis hermanos, porque encontramos que es la parte esencial de la historia de la Escritura. Esto trata del origen, también trata de la apostasía, del desarrollo de toda la raza humana, de su constitución, de su antropología, y todo eso en conexión con el plan de redención. Estos hechos, tanto que ya hemos leído de la creación y ahora de la caída, hermanos, son el soporte de todo el sistema doctrinal que encontramos en la Biblia, de toda la revelación que encontramos en la Biblia. El Señor Jesucristo y también los apóstoles se han referido a este relato siempre como un relato verdadero. Siempre se han referido a este relato
como constituyendo la base de toda revelación posterior. Siempre han acudido al Génesis, tanto a la creación y a la caída, como un relato fidedigno, histórico y la base de otras doctrinas. Hermano, fue justamente debido a que viene la serpiente, tienta al hombre, lo conduce a la desobediencia y el hombre cae. Es justamente, hermano, debido a eso que el poder del Señor se desarrolla en enviar a su Hijo justamente para destruir la maldad que había ejercido a causa de este relato. Envía a su Hijo a destruir el dominio que había ejercido el enemigo de tu alma y a salvar a un pueblo. Es justamente a causa de la realidad de este relato que el hombre muere en Adán. Y a causa de eso, el hombre necesita ser vivificado en Cristo, redención. Es por ello, hermano, que la Iglesia Universal siempre ha visto este registro no como una alegoría. La tentación de Adán y su caída ha sido siempre visto como un relato histórico y verdadero. No es una alegoría, hermanos. Ahora, hay muchos que, a pesar de que reconocen que este relato tiene un carácter histórico, aún lo consideran como, mira, sí, es verdad, pero tiene un sentido figurado. Mucho de este contenido lo ve simplemente en un sentido figurado. Algunos incluso tratan a este relato como que si la Biblia estuviera describiendo simplemente un proceso mental interno. O sea, esta historia sí es verdad, pero ellos lo ven como una simbología mental que lo que estaba pasando, y el autor intentó describir lo que sucedía al interior del primer hombre. Cuando llega, por ejemplo, al punto de que Eva come el fruto prohibido y cómo induce a Adán también al pecado, a que se una en transgresión, ven todo esto como que, mira, Eva tal vez está objetando o presentando lo que su mente entendió acerca de la maldad. Objetan, ¿cómo es posible que una serpiente hable? ¿Cómo es posible que Dios haya permitido que la serpiente le engañe? O sea, vienen conjeturas donde atacan a este relato. Pero, hermano, esta interpretación de acerca de la caída, este relato es verdadero, es histórico, puesto que está apoyada por toda la autoridad del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, los apóstoles reconocen a esa serpiente que estuvo allí presente, reconocen a la serpiente como el agente de la tentación y la caída de nuestros padres. Ya vamos a ver luego en qué sentido la reconocen. Hermano, para poder comprender qué tiene que ver la antropología con la salvación, la antropología, la caída del hombre, el pecado, hay que acudir a un elemento de la caída que pocos son los que ponen ahí una importancia: la prohibición de parte de Dios a Adán a comer del árbol del bien y del mal. Hermano, una pregunta: ¿por qué Dios hizo crecer un árbol llamado del bien y del mal, del cual prohibió a Adán comer? Esta pregunta se plantea de una manera reverente, de una manera sumisa. ¿Por qué Dios permitió que creciera este árbol? La pregunta, sobre todo, hermanos, se hace en relación a lo que pasó después. El hombre comió del árbol prohibido. El hombre transgredió un mandamiento de Dios. El hombre fue expulsado del Edén. Y a partir de esto, hermano, podemos explicar un sinfín de cosas. ¿Por qué en el mundo hay tanta maldad? ¿Por qué en el mundo hay tanta enemistad, tristeza, dolor y muerte? ¿Por qué el mundo tiene estos caracteres?
individual, en su corazón corrupto. ¿Por qué el hombre se ama a sí mismo y se coloca en un lugar que no le corresponde ante el Creador? Todas las preguntas y muchas más que atañen a la antropología tienen una respuesta, hermano. Porque Adán desobedeció a Dios y comió de ese árbol del cual le fue prohibido comer, el árbol del bien y del mal. Así que debes partir por comprender entonces por qué Dios permitió que crezca este árbol. Según la narración de la caída del hombre, nos cuenta Moisés que había dos árboles juntos en el huerto del Edén. Cada árbol tenía un carácter peculiar, tanto simbólico como sacramental. Uno de ellos es llamado árbol de la vida. El otro era el árbol ¿de qué, hermanos? Del conocimiento, del bien y del mal. El primero, este árbol de la vida, era el símbolo justamente de la vida. Su fruto, encontramos en toda la Biblia, que no podía ser comido excepto con la condición de que el hombre retuviera su integridad. Ahora, hermanos, aquí uno puede especular, eso es permitido, pero no podemos, hermano, determinar si el fruto de aquel árbol tenía la virtud inherente de impartir vida. Uno eso no lo puede establecer. No podemos establecer que ese fruto entregaba un vigor que rejuvenecía al hombre. O tal vez ese fruto afinaba gradualmente al hombre hasta que llegara a la condición de un cuerpo glorificado. O tal vez si la conexión de comer ese fruto y la inmortalidad era simplemente sacramental. No lo sabemos. Lo cierto es que la Biblia nos dice que comer de aquel fruto aseguraba de alguna forma real el goce de la vida eterna. Esto se afirma cuando luego de que el hombre transgrede, es expulsado del paraíso, dice en Génesis 3, versículo 22, la segunda parte, lo expulsa y dice que no alargue su mano acerca del hombre expulsado y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. O sea, la Biblia liga que este fruto aseguraba de alguna manera el goce de la vida eterna. Por otro lado, encontramos que Cristo mismo es llamado el árbol de vida. Y es llamado así árbol de vida porque este árbol era una tipología de él, era una analogía de él. Así como él es la fuente de vida espiritual a su pueblo, aquel árbol que estaba dispuesto por el Señor era para ser fuente de vida para Adán y Eva. Y luego para todos sus descendientes, si es que nos hubiera revelado contra Dios. El Señor aún, encontramos en el último libro de la Biblia, promete incluso darle a los que venzan el poder de comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Cuando uno lee, el que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida. O sea, en sentido tipológico, el árbol de la vida nos da a entender que era la fuente de vida eterna, que era una tipología de Cristo. Ahora, el segundo árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal, era un árbol cuyo fruto impartía conocimiento. Otra vez, hermano, desde luego que ese conocimiento que uno derivaba de este fruto no era porque el fruto tenía una virtud inherente. O sea, no era que estaba en el fruto la virtud del conocer, sino que es porque Dios así lo había dado. O sea, uno no puede suponer acá que ese fruto, prohibido de paso, tenía de forma inherente el poder de dar conocimiento a todo aquel que lo comiese, o el poder de corromper a todo aquel que lo comiese.
o el poder de afectar la moral del hombre. No, estaba todo en la determinación de Dios. Ahora, acá está el fruto entonces, el árbol, perdón, de la vida y el árbol del conocimiento de bien y mal. Hermano, entonces, todo lo que uno empieza a descubrir de este relato en adelante, la relación entre el mal y la muerte, la desobediencia de Adán, tiene que ver con el comer de este árbol que había prohibido Dios. Y muchos empiezan a preguntarse, no por cuestionar a Dios, sino con temor en el corazón, ¿por qué? Pastor, ¿por qué Dios levantó este árbol? O sea, ¿cuál fue el propósito? Se preguntan, ¿para qué hizo Dios que creciera este árbol? ¿Cuál era la razón de ser de este árbol del conocimiento del bien y del mal? ¿Qué es este conocimiento del bien y del mal? Se pregunta, ¿la serpiente de verdad fue un actor principal y real de la caída del hombre? Estas preguntas, hermanos, no cuestionan la bondad de Dios, no cuestionan su soberanía, su bondad, cosa que sí hizo la serpiente. Cuando hace la pregunta a Eva en el 3, versículo 1 de Génesis, pero la serpiente era astuta, dice la Biblia, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, y mira la pregunta que le hace la serpiente, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. En esta pregunta, hermano, no solamente hay falsedad, hay también malicia y cuestiona la bondad de Dios. Dios ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Pregunta, hermano, ¿Dios había prohibido que Adán no coma de todo árbol? Era falso, ¿verdad? Pero acá el enemigo pinta a Dios como alguien cruel. La serpiente, que es el diablo, tiene toda la intención de cuestionar entonces la bondad de Dios, de caricaturizar a Dios como alguien severo, como alguien duro. Sin embargo, hermanos, lo que vemos en la Biblia es que Adán sí podía comer de todos los árboles menos de uno. No es que no podía comer de todos, podía comer de todo, menos de uno. Leemos Génesis 2, versículo 15 en adelante, que ya lo hemos leído. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora, hermano, algo más. No solamente se trataba que Adán tenía abundancia para comer de todos los árboles menos de uno, sino que todos los árboles, sin excepción, dice que eran deliciosos a la vista y eran buenos para comer. Dice en el 7 una vez más, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol, dice, delicioso a la vista, bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y del árbol de la ciencia del bien y del mal. Hermano, no era, como algunos han dicho, que el único árbol que tenía un fruto apetecible, que se veía delicioso a la vista, era solamente el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y los demás eran feos. No. Todo árbol, dice la Biblia, era delicioso a la vista, era bueno para comer. Había abundancia en el Edén, abundaban árboles deliciosos y buenos para que el hombre
se deleitara en su paladar. Pero más allá de que Adán se deleitaba en su paladar, Adán podía gozarse de toda esa abundancia que le permitía alimentarse. Y se alimentaba disfrutando del alimento. O sea, hermano, piensa esto. Cada bocado de comida de Adán, cada mordisco que Adán le daba a cada fruta, no solo le alimentaba, no solo le nutría, sino que le era a él un deleite poder comerlo. Y ese deleite en el alimento era un recordatorio constante de lo bueno y deseable que es Dios. Él fue quien hizo crecer delante de los ojos de Adán estos árboles que eran buenos, que eran una delicia. O sea, en pocas palabras, Adán, mientras daba cada mordisco, literalmente lo hacía para la gloria de Dios. Así que tenemos un jardín del Edén que estaba lleno de muchos árboles que eran deliciosos a la vista, eran buenos para comer. De todos ellos podía acceder el hombre, menos aún. O sea, había abundancia de material de la cual Adán podía disfrutar. Y esta abundancia nos habla de la bondad de Dios. Nos habla de la bondad que concedió Dios al hombre. Y vemos también que el que cuestiona esa bondad es la serpiente, o sea, el diablo. Ahora, una pregunta, hermanos, ya creo que se lo podemos responder. ¿Cuándo entonces fue que Dios hizo estos árboles? ¿Cuándo, en qué momento fue que Dios hizo ambos árboles? ¿En qué día? ¿En qué día fue, hermanos, que Dios hizo los árboles? Otra pregunta, ¿es un problema el árbol? ¿Es algo malo y problemático para el hombre que Dios haya puesto ese árbol? Cuando Dios hace estos dos árboles y da el mandamiento a Adán de no comer de uno de ellos, Eva todavía no fue creada, ¿verdad? Entonces, la creación de Adán, la plantación del huerto del Edén, el traslado de Adán, de donde fue creado hasta el huerto del Edén, y el mandamiento que le da Dios a Adán de no comer de ese árbol de la ciencia, al no ser creada aún Eva, ubican tanto el árbol de la vida como la ciencia bien y el mal en el día sexto de la creación. Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Por lo tanto, hermanos, como todo era bueno, incluido el árbol de la vida y de la ciencia del bien y del mal, aún incluido el mismo mandamiento, la prohibición que Dios le dio a Adán, todo eso era bueno. Así que el árbol que puso Dios, empieza a el árbol que puso Dios era bueno. La prohibición que da Dios era buena. Ahora bien, alguien podría preguntar, ya pastor, hasta ahí le creo, pero una pregunta, y si el árbol era bueno, ¿cómo es entonces que comer de ese árbol trajo la muerte? ¿No que era bueno? ¿Cómo es, pastor, que el comer de ese árbol trajo la muerte? Ahora, el problema de esta pregunta está en que el que pregunta esto está presuponiendo algo, que el fruto del árbol era el problema. No, como que si comiendo ese fruto, uno está comiendo un fruto venenoso o algo así. Amado hermano, el problema, como dije antes, no está en el árbol, no estaba en el fruto. No había un poder en ese fruto. El problema está en que Adán desobedeció el mandamiento de Dios. O sea, hermano, en otras palabras, lo que traería la muerte al hombre no sería el fruto del árbol en sí,
Lo que traía la muerte al hombre era la desobediencia a Dios. Ese árbol que estaba en medio del huerto, junto con el árbol de la vida, no era malo en sí mismo. Ese árbol, hermano, y esto cante por favor, estaba ahí como una prueba para Adán. Es evidente, hermano, que el árbol de la ciencia del bien y del mal no portaba en su fruto la muerte. Y esto uno lo comprende por lo que dice la Biblia. Romanos 6, versículo 23, dice, porque la paga, ¿de qué? Del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Y Juan, en su primera carta, en el 3, versículo 4, dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado que es infracción de la ley. Así que si yo junto estos pasajes, ¿qué es lo que yo puedo comprender el pecado? Infracción de la ley, y que la paga de esa infracción que es pecado es la muerte. Hermano, el problema entonces no era el árbol, no era el fruto, fue la desobediencia. Así que, hermano, lo que hasta acá tenemos es que en ese mandamiento que le da Dios a Adán de no comer de ese árbol, encontramos una ley. Dios le da una ley a Adán. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. He aquí una ley que Dios le da a Adán. Si Adán infringe esa ley, está pecando. Por lo tanto, Adán debe morir. La maldad, entonces, hermano, no se encuentra en el árbol. Lo malo es desobedecer a Dios. No es que Dios hizo un árbol malo, con frutos malos. No, la maldad estaba en que el hombre desobedeció a Dios. Ahora bien, esto nos lleva a otra pregunta. ¿Ok, pastor? Ahora, ¿por qué Adán entonces, si Dios le da una ley, y esa ley, si él lo infringía, dice la Biblia, era paga de muerte? Pastor, ¿por qué Adán entonces, cuando comió, no solo no murió de inmediato, sino que llegó a conocer el bien y el mal? ¿Acaso ese fruto otorgaba un poder de conocimiento? Y si, es decir, ¿qué tipo de ciencia concedía ese fruto? Y acá, hermano, ya debo introducir una idea que tal vez pocos hayan notado. Pastor, ¿por qué no leyó de corrido de Génesis 2:7 hasta el último? ¿Por qué cortó en el 9 y luego arrancó del 15? ¿Has notado, hermano, que cuando Moisés empieza a narrar la caída, ¿sí?, lo que ocurrió en el huerto del Edén, arranca en el 2:4 de Génesis, empieza a contar lo que sucedió en el huerto de Edén, corta la narración de ambos árboles en el 10 y pasa aparentemente, ¿no?, a contar acerca de un tema diferente, ¿no? Nos habla de un río que salía del Edén y recién en el versículo 15 retoma la narración de ambos árboles. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué hace eso? ¿Por qué no siguió? ¿Por qué es como que cambió de tema y luego regresó en el 15 al tema de ambos árboles? A esto, hermano, que ha hecho Moisés de cortar la narración para hacer un cambio de tema y luego volver al tema anterior, se le llama digresión. La digresión es un recurso literario que será muy usada para los hebreos. Los hebreos usaban muy a menudo la digresión. Y este recurso tenía un papel importante cuando se argumentaba. ¿Cuál, pastor? Generaba expectativa, anticipaba o introducía una idea. Es como cuando alguien, ¿no?, te cuenta, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, mi gato está flaquito, y luego cambia de tema
oye, porque ha subido las cosas, está bien caro, que la política, o sea, comenzó en un tema, se fue a otro y luego vuelve. Conclusión, estaba flaco de gato. O sea, quise en una dirección, ¿verdad? Arranqué con un tema, me desvié a otro, pero cuando hablamos del tema de Moisés, él lo hace adrede. Él hace esto para generar expectativa, que el lector se haga preguntas. ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué tema está introduciendo ahora Moisés? El autor se desvía de forma intencional y aparentemente cambia de tema y tiene, hermano, un propósito particular. En el caso de esta escena del Génesis, va a unir dos aspectos, hermano, escucha esto, que ahora va a recorrer toda la Biblia. Va a tomar dos aspectos que ahora, luego de esto, va a recorrer toda la Biblia. Hace una mención de un río vivificante que fluye desde el Edén. O sea que del Edén fluye vida a todo. Y segundo, va a conectar el Edén con la presencia de Dios en medio de su pueblo. Edén brota vida del Edén. Edén es la simbología de Dios en medio de su pueblo. Y estos dos conceptos Moisés los amarra a la narración de los dos árboles y al mandamiento de Dios de no comer de un árbol. O sea, acá empieza a verse un pacto que hizo Dios con Adán. De tal manera, hermanos, que de aquí en adelante, hasta el final de la Escritura, el lugar de Dios, o sea, donde habita Dios, ahí con su pueblo, está siempre vinculado con un pacto. Y el desarrollo de este pacto a lo largo de toda la Biblia. Amado hermano, no es casualidad de que cuando uno abre su Biblia, empieza con la creación y luego en el 2 de Génesis se enfoca, pone el foco ¿dónde? En el lugar de Dios en medio de su pueblo, en medio de los que habrán de entrar en un pacto. Pero a la pregunta que hice, pastor, ¿por qué cuando Adán comió, no solo no murió de inmediato, sino que llegó a entender el bien y el mal? ¿Que acaso le otorgaba a ese fruto una ciencia especial? Y si así fuese, ¿qué tipo de ciencia le concedió? Leamos el 3, versículo 1 al 5, para que veas el cuerpo de la idea. Nos narra ahí, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero mira qué le responde Eva. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le puedes tocar. ¿Había mandado eso Dios? No, ¿verdad? O sea, ya Eva estaba añadiéndole algo a la ley de Dios. Dios nunca prohibió no tocar. Ella responde, mira, Dios nos mandó que no comamos de ella y tampoco que toquemos. Bueno, eso no había mandado Dios. Eva ya estaba añadiéndole a la ley de Dios para que no muráis. 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Cuando se dice que la serpiente se dirigió a Eva, hermano, estamos obligados por el cuerpo del relato a aceptar estas palabras en un sentido literal. La serpiente no es una figuración del diablo. No es tampoco que el diablo tomó forma de serpiente. Una serpiente real fue el agente de la tentación, como queda claro cuando describe los rasgos de este animal.
Cuando Dios maldice, no maldice al diablo, ¿verdad? Maldice a la serpiente. Cuando indica una enemistad, no habla del diablo en primera instancia, habla de la serpiente. Por supuesto que uno luego comprende que se trataba del mismo diablo que había tomado como instrumento u órgano a la serpiente. Busque por favor Apocalipsis 12, versículo 9. Mira cómo se refiere a este mismo evento, pero ya con más sustancia, ya con más cuerpo. Dice 12:9 del libro de Apocalipsis. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama como Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados por él. Más adelante en el 20, versículo 2, sigue diciendo algo más: y prendió al dragón, la serpiente antigua, y dice que es el diablo y Satanás. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los Romanos 6, versículo 20, hablando ahí, haciendo un símil en el Génesis 3:15, dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La misma idea en la cual se refiere Dios de la serpiente. La serpiente, entonces, acá encontramos que es el diablo, pero lejos está la idea de que es una simbología o de que el diablo tomó ese cuerpo. Era el diablo. Ahora, la serpiente, ¿qué es lo que le dice a la mujer? Le dice: no van a morir. Es falso, ¿verdad? Es una mentira, porque Dios ha dicho que morirás. Pero hermano, la serpiente cuestiona la veracidad de Dios, o sea, le dice que es un mentiroso a Dios. No es verdad, le dice, no morirás. Estaba mintiendo ahí. Sin embargo, lo otro que le dice sí era verdad. O sea, la mujer fue engañada porque la serpiente mezcló la verdad con la mentira. Una parte sí era mentira, ese que no iba a morir, pero la segunda parte de que iban a ser como Dios e iban a saber el bien y el mal es lo que nos dice la Biblia. 6 de Génesis 3. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó ese fruto y comió, y también dio a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, mira acá, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Aunque era verdad que los ojos de ellos iban a ser abiertos, como dijo la serpiente, lo que sí fue un engaño era la experiencia misma. Al ser de ojos abiertos de los dos, no fue una experiencia agradable, sino todo lo contrario. Experimentaron algo horrible que en su corto tiempo de existencia nunca habían experimentado. La serpiente le dice: serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Y eso, hermanos, fue lo que pasó. En el 3, versículo 22 de Génesis, dice la primera parte, cuando habla el Dios Trino, dice: y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Antes de pecar, entonces, Adán tenía ignorancia de lo que era dicha y lo que era la inocencia. Un hombre dichoso no sabe lo que es el dolor. Y un hombre inocente no sabe lo que es el pecado y la culpa. Cuando comió del árbol prohibido, Adán alcanzó ese entendimiento que jamás había tenido antes. Comer del árbol prohibido iba a
a determinar la cuestión de la dicha o de la miseria de Adán. Condujo a Adán a que comprenda de forma experimental esa diferencia. Ahora, ¿en qué sentido, pastor, está indicando la Biblia que el hombre era como Dios? Lo responde la Biblia sabiendo el bien y el mal. Ahora bien, ¿qué significa esto? Y aquí voy a citar a dos teólogos. Herman Bavinck, hablando acerca de esto, dice lo siguiente: ¿qué significa el bien y el mal entendido? Dice Bavinck: conocer el bien y el mal es convertirse en el determinante del bien y del mal. Es decidir por sí mismo lo que está bien o está mal y no someterse a ninguna ley externa. En resumen, dice Bavinck, en buscar el conocimiento del bien y del mal es desear la emancipación de Dios, es querer ser como Dios. O sea, lo que está diciendo Bavinck, cuando el hombre consideró comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, estaba seriamente considerando emanciparse de Dios. O sea, no subordinarse a Dios y ahora decidir por él mismo lo que estaba bien y lo que estaba mal. Victor Hamilton también comenta, de acuerdo con Bavinck, dice: lo que está prohibido para el hombre es el poder de decidir por sí mismo lo que es mejor para él o lo que no lo es. Esta es una decisión que Dios no le ha delegado al hombre. Y él dice, lo que dice en el 3:20 del Génesis, cuando dice que el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, va acorde a esta idea. El hombre se ha convertido en un Dios cada vez que hace de sí mismo el centro, el trampolín y el único marco de referencia para las directrices morales. Cuando el hombre intenta actuar autónomamente, en realidad está intentando ser como Dios. Es muy evidente porque el hombre puede tener acceso a todos los árboles del jardín, excepto a este. Sería como Dios en el sentido de que Él mismo sería el que dirigiese a sí mismo aparte de Dios. Ahora, con toda esta información, ¿por qué Dios hizo crecer este árbol en el Edén? ¿Con qué propósito hizo Dios ambos árboles? Hermano, la respuesta tanto bíblica, teológica, como lo afirma el prefecto tuyo, lo puso ahí por condescendencia pura de Dios. Dios permitió ambos árboles por pura condescendencia, con el propósito de probar al hombre de forma temporal y bendecirle con vida eterna si pasaba la prueba. La recompensa la encontramos en el otro árbol, en el árbol de la vida. Amado hermano, debemos entender esto. Dios no está obligado a bendecir a nadie por su obediencia. Eso el día de hoy es casi una mala palabra. Muchos creen que porque yo obedezco, merezco bendición. Amado hermano, esto debe estar claro. Esto es una médula de la teología reformada. Dios no está obligado a bendecir a nadie por su obediencia. En la relación creador-criatura, el hombre está obligado a obedecer a Dios en todo y perfectamente, y Dios no nos debe nada, absolutamente nada, por el hecho que uno le pueda obedecer. Tu obediencia y la mía y de todo hombre es obligatoria como criaturas al Creador, sin por ello Él estar obligado a
recompensarte por eso. Esa es la premisa, hermano, más importante de la antropología. Te coloca en el lugar correcto. Dios no te debe nada. Dios no debe recompensarte a ti por hacer lo que tú estás llamado a hacer. Eres una criatura. El libro de fe dice en su último capítulo, en el párrafo 1, esta idea: la distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aun cuando las criaturas racionales le deben obediencia como su creador, éstas nunca podrían haber logrado la recompensa de la vida a no ser por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios, que a Él le ha placido expresar en forma de pacto. Job 35, 7 dice: si fueres justo, ¿qué le harás a Él? Si fuese el hombre más justo, más perfecto, cumples todo, ¿qué le darás a Él? ¿O qué recibirá de tu mano? Hermano, en la relación creador-criatura, nuestra obediencia en nada afecta a Dios. Lucas 17 dice en el 7 en adelante: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa a la mesa? No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. O sea, ¿cuál es el punto acá? Que el siervo no debe esperar ninguna recompensa de su amo, porque él está haciendo lo que está supuesto a hacer, que es servir. Él no espera que por su obediencia el amo le recompense, y tampoco espera a Dios que el amo le recompense a un siervo. Hermano, en la relación creador-criatura, Dios no nos debe nada. Dios no nos debe recompensa por la obediencia. Es una realidad histórica, hermano. Así que, amado hermano, el hecho que nos encontremos con una ley en el Edén, que nos encontremos con un árbol de vida, el cual promete entregarle vida eterna a Adán, o sea, una recompensa, mira acá, por la obediencia de Adán, porque es por pura condescendencia de Dios. El hecho de que haya un árbol de vida, el hecho de que haya un árbol de la ciencia de bien y el mal, y de que Dios le haya placido de recompensarle a Adán si hubiera cumplido lo que le mandó, no es porque Adán se merecía, es por condescendencia de Dios. En esa relación de la criatura y creador, Dios no le debe nada porque obedeció la criatura. Es por condescendencia de Dios. Es porque así Dios le plació. Dios no le debía nada a Adán. Dios decide más bien entrar en un pacto con Adán. Dios Él quiso bendecir la obediencia de Adán. No le debía nada, Él quiso bendecir su obediencia. Dios le promete vida eterna a Adán si obedece, pero también una sanción con la muerte si desobedece y come del árbol prohibido. Esta promesa, hermanos, que viene con sanción, promesa y sanción son los elementos de un pacto. Un pacto que históricamente ha sido llamado pacto de obras.
porque Adán se acreditaba la vida eterna en base a su obediencia, de su obrar. La pregunta que comencé: ¿cuál es el puente entre la antropología bíblica y la salvación? Aquí encontramos la luz. Ahora, alguien dirá: pero pastor, en ningún momento hemos leído la palabra pacto. ¿Dónde dice el pastor que Dios hizo con Adán un pacto? Oseas 6, versículo 7, hablando del primer hombre de Adán y su caída, dice: mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Así como Adán traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. El primer hombre no es que haya sido creado imperfecto, hermano. El Adán fue perfecto, pero no era inmutable. Él era libre. Él podía usar esa libertad para emanciparse de Dios o para seguir a Dios en obediencia. Él fue creado en perfección, justicia, santidad, pero era mutable. Él era libre tanto para obedecer a Dios como también para desobedecer esa ley que le había impuesto Dios, esa prohibición de comer ese árbol. Y esa muerte data principalmente de la ruptura con la comunión con Dios. De ahí que fue expulsado del Edén. Vimos que es el lugar donde Dios mora, donde están los ríos, la presencia vivificante de Dios. Pero, amado hermano, Adán no solo estaba ahí en su cuenta personal. Adán era cabeza federal, representante de toda la humanidad en ese pacto de obras. Si Adán obedecía en ese tiempo de prueba, la promesa de la vida eterna, esa confirmación de ese estado santo, perfecto y justo, lo ganaba para él y también para todos los que él presentaba. Pero también si transgredía ese mandamiento, no solo él, sino todos los que en él eran representados, se convertirían en transgresores. Y todos entonces, a partir de Adán, nacemos fuera del Edén, alejados, destituidos de la gloria de Dios, inclinados al mal, culpables delante de Dios. Esa es la realidad triste de la humanidad. Sin embargo, hermanos, Dios en su gracia, vemos ahí que Dios pone en marcha, justo después que el hombre ha transgredido el pacto, pone en marcha su eterno plan de redención. Y vemos ahí cómo se desarrolla el pacto de gracia para así volver a traer a sus criaturas. Así que, hermano, ¿qué es lo que vemos en el Edén? Tenemos el lugar donde Dios mora. Tenemos un pacto, el pacto de obras. Y Adán como cabeza federal de toda la humanidad. Y de ahí en adelante todos nacemos culpables. Sin embargo, Dios en pura misericordia envía a su Hijo amado. Pastor, entonces, ¿qué tiene que ver la antropología bíblica, que es el tema que estamos llevando los miércoles? ¿Qué tiene que ver con la salvación? ¿Dónde está el puente? En la teología urbana. Justo acá está el hermano Giancarlo, a ver, una provincia. El hermano va a estar llevando a lo largo de todo el año esta materia. Hermano, como dije al principio, no solamente hay que mirar para comprender la antropología, ya que lo pide el pacto. Todas las doctrinas tienen esa columna vertebral. Cuando uno comprende entonces esta teología del pacto, el plan de redención desde la eternidad hasta la eternidad, puede comprender cómo es que van entrelazados cada doctrina. Así que, hermano, bíblicamente y de forma teológica, la teología del pacto es el puente entre la antropología y la salvación.
Claro, piensa esto, hemos visto cómo el hombre es creado, cómo es su naturaleza, cómo ha caído. La pregunta es, pero ¿cómo Dios ahora entonces va a poder recibir a ese hombre caído? ¿Cómo ahora Dios puede recibir nuevamente a un hombre en ese estado? La respuesta está en esta doctrina de los pactos. Ahí se encuentra la respuesta. Cuando uno ve todo el abanico que es la Biblia, puede comprender cómo entra la antropología bíblica a la aplicación práctica. Así que, hermano, el puente entre la antropología, estamos viendo, y para poder responder luego toda pregunta práctica, tiene que ver con lo que es el pacto. Cosa que yo les animo, hermanos, a que cuando se empiece la enseñanza, no falte a ninguno. Aplíquese a seguir. Puede ser largo, no importa, pero hermano, eso va a ser de gran importancia para la iglesia, que comprenda tal dolor. ¿Ven? Señor, te agradezco por esta sección que hemos tratado, que tal vez esté cargado de tanta historia, cargado de tanta escritura, oh Señor, pero la respuesta de por qué tú has permitido que crezcan estos árboles llamados de la vida y la ciencia del bien y el mal, tiene un porqué arraigado en la teología del pacto. Estamos buscando comprender, aplicar la antropología, Señor, pero es necesario también comprender cómo tú podrás recibir a ese hombre que fue creado en un estado perfecto, pero que cayó, que la imagen fue corrompida, como hemos estudiado ya, y cómo es que tú puedes recibir a ese hombre caído. Señor, por favor, te pido que nos ayudes a poder comprender el plan de redención, para que desde ese momento poder aplicar de forma clara toda doctrina a la vida práctica. Señor, guía por favor a la iglesia a esta comprensión. Te lo pido esto en el nombre de Jesús.